buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos iniciando en vivo la zona central a través de la pantalla de Fox Sports. Edición de lunes con todas las cosas que están por venir y con todas las cosas que pasaron a lo largo del fin de semana. Tenemos las eliminatorias ahí al alcance de la mano. Otra vez Argentina con Perú. Ya nos vamos a dedicar a ese tema. Pero no podemos correrlos del otro gran fenómeno que sucedió en el fin de semana, que anticipamos varias veces, que analizamos varias veces. En su presentación también hemos dedicado bastante tiempo por los curiosos detalles que se dieron en el momento, por ejemplo, del pesaje de Jack Paul con Mike Tyson. Y de eso estamos hablando. Quien no lo vio, Jack Paul terminó ganando por puntos a Mike Tyson en una versión de boxeo completamente adaptada a las circunstancias. Para un exboxeador de 58 años contra un influencer con buena técnica de 27. 31 años de diferencia y como consecuencia hicieron 8 rounds de 2 minutos cada uno. Completamente fuera del reglamento habitual que hoy tiene el boxeo para un peso más o menos semejante, porque claro, se trataba ni más ni menos que de una exhibición categoría negocio millonario. A todos nos quedó la impresión de que no vimos lo que fuimos a buscar. Un poco más de espectacularidad. La espectacularidad, de hecho, estaba en el ingreso, en las luces, en el humo, en la aparición de los dos contendores, en las peleas previas, porque tuvimos, y de las muy buenas, pero la pelea de fondo, ya viene en la madrugada de la Argentina, nos dejó una deuda enorme. Creo, incluso, que tuvo un poquito más de vértigo el momento del pesaje, cuando Tyson le da un cachetazo para contrarrestar a la provocación que había tenido Jack Paul, entrando como un gorila y pisándole el pie, que lo que efectivamente tuvo la pelea. Pero uno va a buscar acá el fondo del show y el fondo del espectáculo, y ahí aparecieron todas las deudas. Está claro que alguien acá hizo un negocio millonario y no está mal. Y no estamos criticando el negocio, porque de esto vive el deporte. Sino ya, miren, si no hubiese una estructura comercial detrás de los grandes eventos deportivos, los cuales disfrutamos y muchos transmitimos, sería virtualmente imposible. Y si tiene un rédito y una ganancia superior a la media y entra a la categoría histórica, bienvenido, porque nos queda más resto para lo que sigue. El tema es si es solo eso, y alrededor de eso hay poco y nada. Y acá está el punto. Porque convengamos que hemos restituido la figura de un Tyson que no peleaba desde el año, 2020, una exhibición chiquitita, modesta, módica, y 2005 como profesional. Ahí es donde se terminó Tyson y terminó contra las cuerdas. Convengamos que Tyson ya, su periodo de vigencia fue bien en la década de los 90. Y ya después del mordiscone de Evander Holyfield, su figura prácticamente que se apagó. El Tyson que nosotros admiramos y que nos llenó la memoria en cuanto lo vimos ingresar allí al AT&T de Arlington en Texas, la casa de los Dallas Cowboys, nos remitía a aquel Mike Tyson que en 30 segundos liquidaba rivales en los primeros años 90. Hasta que tuvo su primer problema judicial en el año 92 y ahí empezaron los contrastes de su vida. Ahora, así como lo ven, llegó a tener una fortuna, a amasar una fortuna de $500 millones, la cual dilapidó. Y entre las cosas que justifican este reingreso al ring es justamente acomodar un poco las finanzas. Dicen que tiene un negocio muy rentable vinculado a la explotación de plantas de cannabis, pero no tan rentable con intentar dar un par de golpes o resistir un par de golpes como los de Jack Paul en este caso, influencer de 27 años, a quien estamos esperando. El otro día alguien especialista me decía, la verdad que tiene técnica, pero todavía no peleó con un rival calificado y lo seguimos esperando. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia Canelo, por ejemplo? Lo desafió después de pelear con Mike Tyson. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el nieto de Mohamed Ali? Bueno, puede ser, pero el nieto de Mohamed Ali parece ser que mucho no tiene que ver con el Ali que nosotros conocimos. Tal vez la figura más representativa de la historia del boxeo. Y que también supo pelear casi con 40 años en el año 81 con Larry Holmes y la verdad fue protagonista de algo bastante parecido a un papelón. Imagínense Mike Tyson con 58 años, los extremos sensibles que llegó a tocar. Incluso contado por él. La pelea se iba a hacer a mitad de año, en junio. Pero un problema de salud promovió que le hicieran 8 transfusiones y bajara 11 kilos. ¿Saben lo que quedó de Mike Tyson? Nada. Un calco.
una imagen fantasmagórica. Lo tuvieron que recuperar contrarreloj para llegar más o menos entero a noviembre. Entonces todos nos preguntamos, ¿habrá llegado al 100% sus posibilidades a los casi 60 años? ¿O tal vez tenía un poquito más y podríamos haber visto a otra figura de Mike Tyson? Un poco más arrogante como eran sus años mozos. Y es difícil. Y claro que es difícil. Pasaron casi 35 años de sus años mozos. Y en el boxeo eso es un tiempo que deja secuelas realmente muy grandes. Se llevó 40 millones de dólares. Y acá empieza a endulzarse toda la película. Porque 50 se llevó Jack Paul con todo el resto que tiene por delante. El hombre que alguna vez Tyson ganó 500 millones de dólares. Ahora, hay algo que es fabuloso. Y acá vamos al fenómeno del marketing que han generado estas cosas, ¿no? A pesar de que todos sabíamos lo que íbamos a ver. ¿Saben cuántos vieron la pelea? Vieron que salió por una plataforma, posiblemente la más conocida de todas, que fue además la que lo organizó. 65 millones de personas en simultáneo vieron esa pelea. En todo el mundo. Imagínense, porque eso es la punta del iceberg, el rédito económico que eso trajo para la transmisión, cosa que me parece genial y me parece fantástico. Vuelvo al concepto anterior. O sea, hay que pensar en una estructura de negocios, porque si no el deporte, lamentablemente, a este nivel y con este nivel de espectáculo, es imposible que sobreviva. Y les agrego otra cosa más. Está entre las 10 transmisiones de la historia más vistas desde que existe la televisión como tal. La primera es la final de Qatar 2022, que bajo todo concepto mundial de fútbol hablo, convocó a 5.000 millones de personas, casi a la población entera si nos descuidamos. ¿Somos 8.000 millones? Más o menos. Bueno, 5.000 millones repartidos a lo largo de un mes no es poca cosa. En la segunda gran transmisión de la historia fue la de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el componente chino. Solo la población china, abocada a ver de manera simultánea los Juegos Olímpicos, llenaron un montón. Y fue el primer gran alerta de una transmisión de alcance global, de alcance planetario que estaba viendo prácticamente todo el mundo. Super Bowl, la final del año pasado. La de Matt Mahomes, por ejemplo, que se erigió otra vez como el Messi de la NFL. Anduvo más o menos por una cantidad semejante. El Tour de France, a lo largo de 22 capítulos, va concentrando en cada una de sus transmisiones arriba de 1.000 millones de personas. Son deportes más populares. Después aquellos que en una noche llegan al estándar, por ejemplo, de lo que vimos con Tyson y Jack Paul, la Fórmula 1, que lo vemos acá en esta casa. Una final de Champions League, transmitida, por supuesto, a todo el planeta, no solamente a nivel regional. Esos son estándares que la única manera de sostenerlos es a partir de un espectáculo que sea rentable. Y ahí es donde no podemos cuestionar tanto los caminos que se tratan de explotar con tal de, por lo menos, generar expectativa alrededor de un hecho deportivo. Pero a juzgar por la calidad del espectáculo, nos da la impresión de que hubo un contraste muy grande entre lo que era la previa en sí de una pelea que prometía por lo menos algunas emociones y el fiasco que terminamos viendo, donde decantóse el sentido común. Entre alguien tan musculoso y con un poco de técnica de 27 años contra alguien igualmente musculoso pero de 58, más allá de todo su pasado glorioso, ¿quién al menos por puntos iba a ganar? Si no era por alguna otra cuestión del destino. El más joven, el que ahora desafía incluso al nieto de Mohamed Ali. Mike Tyson y su representante hablaron sobre la posibilidad de retirarse definitivamente. Ahora, ¿cuánto más hace falta para que esto efectivamente suceda después de lo que vimos con alguien que, incluso desde el punto de vista sanitario, está al límite? Y acá es donde siempre decimos, generalmente en estos espacios, ¿cuál es la búsqueda del equilibrio perfecto entre el deber ser del negocio y el deber ser del espectáculo? ¿Es que acaso habremos elegido a los protagonistas equivocados? ¿Y solo cumplimos con el 50% de la película y nos quedó una deuda enorme para quienes la otra vez nos quedamos hasta altas horas de la noche esperando aquella imagen que solamente era un recuerdo de Mike Tyson porque la realidad es otra? Y probablemente hayamos perdido la batalla de los equilibrios otra vez. Entre el factor humano, el espectáculo, el negocio y todo lo que gira alrededor. Deuda pendiente. Ya no será seguramente con Tyson. Veremos con quién.